recordar que el interés principal, por lo menos por mi parte, es compartir entre todos y todas reflexiones y sobre todo cosas que puedan, elementos que nos puedan ayudar a poder entender el mundo. El mundo de hoy es en gran medida el mundo de ayer. No podemos escapar a esta reflexión histórica, ¿no? Es decir, no estamos aquí en la situación en la que vivimos, tanto a nivel local como a nivel internacional, sin poder entender nuestro pasado, ¿no? El pasado inmediato y el pasado lejano. Y yo creo que los orígenes de la desigualdad en el mundo tienen que ver, sobre todo en este momento, con algo que yo creo que todas y todos tenemos en la retina, ¿no? Y es el drama que supone el hecho de la inmigración que se está produciendo, las situaciones humanas que estamos viendo constantemente, las explicaciones, reflexiones desde muy diferentes puntos de vista sobre ellas, pero que en realidad están trasluciendo algo que tiene que ver con el tema de la charla, y es que esa inmigración alude a guerra, a conflictos, a situaciones de injusticia social, a hambre, a relaciones de poder desiguales, es decir, alude a un conjunto de elementos que vamos a comprobar si realmente son los que, digamos, se han urdido a lo largo de los siglos y especialmente a partir del siglo XIX. Cuando yo cito o planteo que el imperialismo del siglo XIX está en gran medida en el origen de la desigualdad en el mundo hoy, estoy intentando plantear una hipótesis que voy a intentar demostrar en el tiempo que tengo, que no es mucho. La última charla que di sobre este tema estuve 1 hora y media y nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, entonces me vais a perdonar que pase por encima en algunas cuestiones. Por supuesto, si hay algún elemento, algún punto, alguna idea, algún aspecto que os llame la atención y que no se haya explicado adecuadamente, pues lo planteamos en el coloquio, y en la medida de mis posibilidades pues yo os intento dar mi opinión y la podemos contrastar, por supuesto. Y como siempre os digo, en las imágenes que vais a ver siempre hay un texto de apoyo. Yo voy a ir comentando, explicando cosas, pero en gran medida lo que estoy explicando hacia allá, tenéis un texto que básicamente intenta trasladar el mismo mensaje escrito, con lo cual podéis utilizar en la medida de que podáis también, porque a veces no sé si se verá bien o no, pero podéis utilizar las dos vías, ¿no? Es decir, la lectura y la exposición. Hay dos cuestiones de base, luego si queréis ya digo que lo podemos retomar. Hay una cierta confusión entre la terminología, a veces se utiliza de manera, digamos, alternativa. Colonialismo, voy a utilizar la vara, el colonialismo o el imperialismo. Es decir, para aclararnos, pero esto es una cuestión conceptual y yo entiendo que cada uno puede, o cada una pueda optar por una opción o por otra. Colonialismo hace referencia más a una realidad más antigua, podríamos hablar desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, en el que los países, los estados, ocupan territorios, trasladan población, explotan recursos naturales y consideran el territorio colonizado en gran medida como una extensión, eso sí, subalterna, pero una extensión del propio país.
Es un proceso largo en el tiempo, estamos hablando de 300 años, si ponemos como límite el siglo XIX, es un proceso largo y es un proceso en el que tecnológicamente vamos a ver diferencias con respecto a la otra etapa, a la etapa imperialista. El imperialismo tiene en común con el colonialismo, pues efectivamente la explotación de recursos, la explotación de mano de obra, la traslación de población, no siempre, no en todos los casos se traslada población, en algunos casos sí, ya veremos, y en otros no, por diferentes motivos, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el tiempo. El fenómeno imperialista se produce prácticamente en un siglo. Insisto que estoy utilizando el siglo XIX, podríamos hablar del imperialismo del siglo XX de hoy en día, pero del siglo XIX. En un siglo el reparto imperialista se ha realizado prácticamente, se va a truncar prácticamente en el cambio de siglo con las dos guerras mundiales. Además, también como un elemento de diferencia con respecto al colonialismo, utiliza unos recursos tecnológicos radicalmente diferentes. O sea, aquí los cambios son profundos. No digo yo que los instrumentos de navegación de los navegantes del siglo XVI, XVII, XVIII no supusieran un avance tecnológico, sin duda, pero los cambios en el siglo XIX son radicales. Los barcos de vapor, la industria militar, la tecnología militar a diferentes niveles, etc. Por tanto, son algunos matices. De hecho, hay algunos, como veremos ahora, algunos que consideran que lo más correcto, algunos historiadores me refiero, que lo más correcto es hablar de imperialismo colonialista. Esto lo veremos después. Si tuviéramos que coger una definición, pero que no tiene por qué ser la que todos y todas podamos aceptar, pero para saber de qué estamos hablando de extensión de la influencia política, económica o cultural fuera de las fronteras nacionales. Fijaros, política, económica o cultural, a veces todas. Y como sujeción y explotación de unos estados sobre otros, sobre la base del control político y la ocupación territorial. Esto se parecería un poco más al colonialismo. Esta es una posible definición. Como veis, está a caballo entre las dos conceptualizaciones. Por eso hablamos muchos historiadores hablan de imperialismo colonial. ¿Qué lecturas podemos hacer del imperialismo? Bueno, en primer lugar, el imperialismo como un imperialismo humanitario, ¿no? O filantrópico. Hay una aproximación al imperialismo, una lectura, sobre todo y especialmente hecha en el siglo XIX, en la que los países imperialistas lo que hacen es intentar hacer evolucionar a pueblos atrasados, seguramente os suena, mediante pues, la evangelización misionera, los exploradores, las sociedades geográficas, etc. Esta lectura de avance civilizatorio que recae sobre los países fundamentalmente europeos, ha sido en gran medida una de las grandes justificaciones desde el imperialismo de su acción colonizadora o de control de territorios y poblaciones. Y desde el punto de vista humano, esta lectura de que la civilización occidental, perdonad el término porque es un término más que discutible, esto de civilización occidental, la digo para que nos entendamos, esta lectura de que la civilización occidental más avanzada, más desarrollada en el terreno de los derechos humanos, del progreso, etc., tiene justificación para dominar otras poblaciones humanas, se basó, y yo diría aún hoy de alguna manera se basa, en lo que se ha dado en llamar por la antropología cultural el darwinismo social. El pobre Darwin no tenía culpa de todo esto, pero evidentemente se utilizó sus teorías
sobre la evolución, que así sintéticamente recordáis, sobreviven los mejor adaptados y los más fuertes. Claro, ¿quiénes eran los mejor adaptados y los más fuertes? Los europeos. Entonces, si eso ocurría en la naturaleza, entre los seres vivos, entre las plantas, ¿por qué no entre los seres humanos? Había poblaciones mejor adaptadas y más fuertes que de alguna manera tenían derecho a poder guiar en el camino del progreso a esas poblaciones, en fin, atrasadas, bárbaras, etc. Dentro de esa lectura del imperialismo desde un punto de vista filantrópico, yo diría casi literario, pues hay muchos personajes, pero si tuviéramos que resaltar alguno, seguro que os suena, es Stanley. Stanley, son imágenes o fotografías de época, sacadas de documentos, periódicos, revistas ilustradas, etc. En la que Stanley buscó, fue un encargo evidentemente que cobró muy bien, buscó al doctor Livingstone. Esa imagen del europeo descubriendo la naturaleza supuestamente virgen, en la que no ha habido ningún tipo de acción humana, porque no merece ese reconocimiento hacia las poblaciones autóctonas, los que descubren esa naturaleza y esa fauna, etcétera, etcétera, son los europeos. Es como si jamás un ojo humano se hubiera depositado sobre esas plantas o sobre esos animales por parte de los nativos. Esa imagen filantrópica, sin embargo, se va a contrastar con el papel de personajes como el propio Stanley. Quedaros con el nombre, porque Stanley, que nació, si no recuerdo mal, era británico, pero luego se fue a vivir a Estados Unidos y adquirió la nacionalidad. De hecho, este viaje se lo encargó un periódico estadounidense. Stanley, como muchos como él, tenía una doble cara. Tenía esta imagen filantrópica, esta imagen de explorador, de geógrafo, pero también otra bastante más oscura. Quedaros con el nombre cuando lleguemos al reparto de África y hablemos del Congo. Dentro de esa línea, por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, Speke y Grant, o Barton y Baker, que descubren los grandes lagos, que alimentan al río Nilo. Aquí hay un grabado en la que están exponiéndolo a la Real Sociedad Geográfica en Londres. Estos personajes, aquí tenemos al pobre Charles Darwin, que en fin, que después utilizaron para demostrar esa supremacía del hombre blanco, de la civilización occidental respecto a otros territorios del mundo. Fijaros en esta ilustración, la caravana egipcia en París 1891, que refleja literalmente una especie de zoo viviente de personas que se llevan a París, nada más que no son animales, son personas. Se trataba de mostrar esa diversidad, ese lado pintoresco de otras culturas, de otras civilizaciones, pero literalmente tratados o considerados desde un punto de vista totalmente subalterno a lo que era realmente valorable, que sería la sociedad europea de la época. Y luego, cómo no, dentro de la visión filantrópica y de conducción hacia el progreso de los europeos hacia otros pueblos, el rol que tuvieron los evangelizadores. La religión cristiana, en sus versiones protestantes, según los países, protestantes, católicos, tuvo un papel fundamental.
un papel de legitimación puertas adentro, porque acompañaban a estas expediciones, primero de exploradores y luego de colonizadores, y porque en cierta forma estaban trasladando un mensaje. Las creencias, los conocimientos, la sabiduría de estos pueblos en el mundo tenían un valor secundario, estaban imbuidos con ideas atrasadas, vivían poco más que en la prehistoria. Quien tenía que orientarles desde un punto de vista moral, ético y evidentemente religioso eran los evangelizadores. Hay que decir que, sin embargo, algunos de ellos sí que cambiaron ese rol y fueron algunos de ellos tuvieron un papel muy importante en la denuncia del imperialismo. Ya lo veréis sobre todo en el caso de África, vamos a poner algún ejemplo. También se puede ver el imperialismo como defensa de intereses nacionales de cada país, intereses políticos, estratégicos. Ya os decía antes que a veces en el imperialismo, a diferencia del colonialismo, no siempre se traslada a población, no siempre que se pone la bandera es para sacar recursos naturales o explotar mano de obra, sino que es por un carácter de tipo estratégico. Y hay imperialismo realizado en nombre de una geoestrategia que, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, todas las grandes potencias europeas utilizaron. En una tercera lectura, heredera de la tradición marxista, el imperialismo es el resultado, bueno, todos y todas conocéis, ¿no? El imperialismo, decía Lenin, última fase del capitalismo, como una forma de expandir los capitales excedentes. Esto va a ocurrir sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, donde sí que hay capital excedente que hay que colocar. Luego será diferente a partir de mediados de siglo, 1860 sobre todo, donde los capitales se reducen y se busca una orientación mucho más centrada en explotación de recursos y explotación de mano de obra y de competencia también. Es decir, de un librecambismo se va a pasar a un proteccionismo a partir de mediados del siglo XIX. Eso lo veremos un poquito más adelante concretado en países. Para conquistar mercados, para colocar o vender materias primas, etcétera, etcétera. Esto es lo que el marxismo consideraba como una razón que alude a la infraestructura, a la base material. Y hay un factor que los historiadores no siempre le han prestado suficiente atención, quizá más a partir de mediados del siglo XX, que son factores muy diversos, pero que aluden a un planteamiento sobre todo ideológico. La gloria, el poder, el prestigio, el orgullo de ser de ese imperio, la visión exótica, es decir, un planteamiento claramente ideológico, que aludiría a lo que el marxismo denominaba superestructura, es decir, todo el armazón ideológico que hace que la acción humana se ponga en marcha. Tendrá dos lecturas. Una, por ejemplo, en la visión filantrópica, justificar esa acción imperialista, y la segunda, convencer a las propias poblaciones de los países imperialistas de que es adecuado realizar esa acción. Esa postura llevará, como ya veremos al final, indefectiblemente, y lleva indefectiblemente a la guerra. En el momento que entran en colisión los intereses imperialistas, esos choques acaban en conflictos armados. Alguien podría, lo digo porque me ha pasado a mí en el aula, ¿no? Podría pensar que el imperialismo se produjo porque el continente europeo era el más poblado, o era el más extenso, o era el más antiguo, y por tanto tenía una historia y un desarrollo mucho más amplio que otros territorios. Bueno, pongo imágenes de China, porque si tuviéramos que hablar de países antiguos,
no creo que hubiera mucha duda entre los países europeos y China. Y pongo estas gráficas, que son muy habituales, en las que, en el caso de población, cogiendo el ejemplo solo, pero es significativo, de la Gran Bretaña, esta sería la población de Gran Bretaña, esta sería la población de sus colonias. Esta sería la superficie de Gran Bretaña, esta sería la superficie de sus colonias, está hecho a escala. Y esta recogería también una combinación de población y territorio. Es decir, ni eran los más poblados, ni eran los más extensos, ni eran los más antiguos. Por tanto, tenemos que buscar las razones del imperialismo en algún otro sitio. Ya hemos dado algunas pistas anteriormente. La expansión europea imperialista se va a desarrollar básicamente en dos fases. Una hasta desde 1815, ya lo veremos por qué, hasta 1870. Los imperios que hasta entonces se habían consolidado en las etapas anteriores, a principios del siglo XIX, se produce un declive, ¿no? Y aparecen actores diferentes. En el caso de Portugal o en el caso de España es muy obvio. Y en esta fase, los dos grandes países que se van a, digamos, colocar en la vanguardia de los países imperialistas y colonialistas va a ser, sin duda alguna, la Gran Bretaña y Francia. Va a haber más actores, sobre todo a partir de la Conferencia de Berlín, pero en esta fase, sin duda alguna. La segunda fase, de 1870 a 1914, hay una reordenación, veremos por qué. Una reordenación del sistema imperialista mundial. Es el periodo en el que hay miedo a que los mercados se cierren, por ejemplo, en el caso de la industria textil, la guerra de secesión estadounidense, en los estados del norte contra los estados del sur, todos tenemos en la cabeza esa etapa, supuso una quiebra en el comercio mundial textil. Y eso supuso que automáticamente los países productores intentaron resituarse dentro del mercado mundial en aquella época y proteger también sus fronteras. Aparecen nuevos actores, disculpa, que no sé si está bien. Aparecen nuevos actores, Rusia, Alemania, Italia, he dicho antes Estados Unidos y Japón, y luego se intensifica lo que planteaba anteriormente, esa movilización pasional de las masas. Es impensable una operación imperialista que no tenga un cierto arraigo, un cierto apoyo entre amplios sectores de la sociedad. Claro, para esto se utilizó ese darwinismo social, la evangelización, la prensa, que ya empezó a tener un papel muy destacado, etcétera, etcétera, como una justificación, ¿no? Es verdad que hubo un crecimiento de población, sobre todo el caso de Rusia, Estados Unidos y Alemania, pero en lo absoluto, y sí, es verdad que también se movilizaron 60 millones de expatriados europeos. Lo que pasa es que muchos de ellos no fueron a las colonias, claro, a las colonias de los nuevos imperios coloniales. Muchos de ellos emigraron. Es uno de los periodos importantes del repunte de la emigración, por ejemplo, a Estados Unidos. Hubo grandes movimientos de población. Y los que iban, también es verdad que iban en su inmensa mayoría obligados. Es decir, esos europeos, dentro de esos 60 millones, esos europeos que acabaron en los territorios coloniales, pues eran funcionarios, eran miembros de la administración, del ejército, y luego, con el paso del tiempo, efectivamente empezó a haber lo que podríamos llamar colonos. Efectivamente, hay ubicaciones coloniales, imperialistas, curiosas, por ejemplo, como es el caso de Australia, ¿no? Que todas y todos sabéis que las primeras generaciones de expatriados de Gran Bretaña eran en gran medida, no todos, pero en gran medida, eran reclusos. Es decir, las cárceles
y los buques, porque el Támesis estaba lleno de buques anclados en el río llenos de presos, una de las formas de vehiculizar y quitarse de encima a esa población reclusa fue llevarlos, por ejemplo, es el caso de Australia. Es decir, los australianos de pura cepa tendrán, con toda seguridad, entre sus antepasados, pues algún acusado de homicidio, de robo, con toda seguridad. Luego ya vinieron otras oleadas de colonos, pero al principio fue así. Y luego hay también un factor de la fluctuación en empleo. Es un periodo en el que, en plena revolución industrial, hay situaciones de paro importante. La solución imperialista también consideraba la posibilidad de expatriar, sacar fuera de las metrópolis imperialistas a esa población que era una fuente de conflictos. Esos parados dentro del sistema económico capitalista que se estaba conformando en prácticamente la totalidad de Europa eran peligrosos. Entonces, una forma de sacarlos fuera era la empresa imperialista. Se desarrolla el transporte, lo hemos dicho, ferrocarril, la navegación a vapor, todo el sistema de crédito financiero, el movimiento de capitales, todo eso se va a conformar precisamente en este periodo, y eso facilitó la inversión y la utilización de ese capital en gran medida, sobre todo en la primera etapa, para poderlo invertir en esas empresas imperialistas. Y luego, pues el desarrollo técnico, sin duda alguna, estaba a la cabeza Europa, el telégrafo, luego vino ya la electricidad, el ferrocarril, etc. Pero hay un aspecto trascendental en el tema que nos ocupa del imperialismo colonialista: el armamento. La industria de armamentos fue el avance en la industria de armamentos fue esencial para que las políticas imperialistas pudieran tener éxito. Nuevos mercados, materias primas, mano de obra. Esta es una foto de 1916 en Camerún. Modelos. Hay diferentes modelos. Uno fue, sobre todo al principio, en la primera mitad del siglo XIX, las compañías privadas. Los estados no se lanzaron a las empresas imperialistas por ellos mismos. Es decir, pasa un poco como en la actualidad. Cuando hay oportunidad de negocio, ¿quién se pone en la primera fila? Las empresas privadas. Si hay oportunidad de negocio, se ponen las empresas privadas. El caso paradigmático es la Compañía de las Indias Orientales por parte del Imperio Británico en la India. Pero en realidad casi todos los países imperialistas, incluido España, a su escala, no estoy comparándolo con la Gran Bretaña, pero a su escala, utilizaron compañías privadas. Luego va a haber un momento, el caso británico, que como veréis, se rompe la baraja y entra el Estado directamente a gestionar el proceso imperialista. Otro sistema es el autogobierno, pero el autogobierno solo se va a dar si ya hay población europea suficiente sobre el terreno. Si no, este estatus jurídico no se iba a consolidar. Y ahí lo que hay es un gobernador de la colonia y unas condiciones que daban la imagen de una cierta autonomía de ese gobierno, pero que evidentemente estaba absolutamente controlado por la metrópoli, tanto por parte del gobernador como por el aparato administrativo y militar y por los propios intereses de esta casta europea dominante dentro de esos territorios a los que se les daba el autogobierno. Hay otra opción que es la administración directa. El caso de la India va a entrar directamente la corona británica a liderar el proceso imperialista porque se va a producir la revuelta de los cipayos. La revuelta de los cipayos eran soldados mercenarios de origen
indio que, teniendo en cuenta la situación, las condiciones en las que se estaba produciendo el proceso colonial, se llegan a rebelar. No solo ellos, también la población, pero se conoce porque ellos encabezaron, digamos, el ala militar, fueron ellos, que fue aplastada, evidentemente. Cuando se produce esto, la Compañía de las Indias Orientales privada es cuando se la defenestra y entra directamente a la corona a controlar con gobernadores, y luego ya cuando se instaura el Imperio Británico con la reina Victoria, con la figura de un virrey. Pero da igual, en otros imperios coloniales va a pasar algo muy parecido cuando es directamente el Estado el que controla. El caso del Congo también, ¿no? Y luego el otro es el protectorado. El protectorado básicamente consiste en pactar con las élites locales una especie de gobierno que es autónomo, dirigido por ellos, con sus costumbres, con su lengua, etcétera, pero con una posición de tutela por parte de la metrópoli, de la potencia imperialista. Por tanto, todas esas fórmulas van a ensayarse prácticamente por todos. Por ejemplo, en el caso español, que llega tarde al reparto de África, por ejemplo, desde el principio adoptó la posición del protectorado. No nos vamos a enredar mucho en este mapa conceptual, pero sí me interesa una cosa. Aquí está un poco lo que aporta la metrópoli, pero sobre todo me interesa los efectos del hecho imperialista. Destruye trabajo artesano allá donde llega el imperio colonialista, explota la mano de obra, destruye la agricultura tradicional, utiliza la mano de obra indígena que la va a deslocalizar, es decir, la va a utilizar y a trasladar según los intereses imperialistas del momento. Por ejemplo, esto es muy evidente, pues, la construcción de ferrocarriles, ¿no? Hay mucha documentación gráfica, fotografías de las colonias alemanas, tanto las occidentales como la oriental, las dos grandes zonas coloniales alemanas, que se dedicaron a construir vías de tren. Comunidades enteras de población eran trasladadas para cavar y poner los raíles. Claro, esto desubicaba, desestructuraba absolutamente las poblaciones autóctonas. Y luego además se convierte en toda esta población que tenía otras fuentes de recursos y por tanto otro estilo de vida totalmente alejado, se transforma con la necesidad de obtener un salario. Al meterlos dentro del organigrama capitalista, imperialista, de tener que trabajar por un salario en estas condiciones que estamos diciendo, esa masa de población va a ser, digamos, en definitiva, sometida al control que otros pueblos, incluidos los europeos, estaban teniendo. Algún alumno o alumna me ha dicho alguna vez que cómo era posible si las metrópolis imperialistas, colonialistas, aportaban tecnología, sanidad, recursos financieros, etcétera, cómo era posible que las colonias no se hubieran desarrollado, no hubieran tenido un desarrollo, bueno, con el tiempo, que hubieran consolidado social, tecnológica, económicamente a esos países. Y sin embargo eso no ocurrió, porque este sistema de desarrollo económico, de intercambio, era un intercambio desigual. Siempre la potencia imperialista sacaba mucho más de lo que podía aportar. Si hablamos, por ejemplo, de esto, es muy recurrente, ¿no? Incluso hasta en la literatura y el cine, las escuelas, los hospitales, claro, este tipo de infraestructuras, esto iba orientado básicamente a las élites locales, no a la población en general. Élites locales que estaban implicadas en la relación, en el apoyo del statu quo de la colonia imperialista en ese lugar.
Voy a ir rápido aquí. Si hay insisto, alguna cosa que no, en fin, no controláis, etcétera, es porque este es otro tema. Es decir, la Europa del siglo XIX. Esto es un tema. Pero sí quiero aludir a una cosa, que es importante. La política imperialista, colonialista, la hace Europa. ¿Qué Europa? ¿Cómo era esa Europa? Esa Europa que supuestamente llevaba la modernidad, el progreso, etcétera, etcétera. Esa Europa sale de las guerras napoleónicas. Por eso poníamos antes la fecha de 1815. Sale de las guerras napoleónicas y cuando acaban con la derrota de Napoleón, se crea una situación en Europa totalmente nueva. La Europa de la restauración. Cuando digo restauración, ¿de qué? Del antiguo régimen. O al menos eso es lo que intentaban. Porque las guerras napoleónicas, independientemente de la masacre que supuso para toda Europa ese sistema de guerras, sí que evidentemente sirvió para algo, para extender las ideas de la Ilustración, para extender las ideas de la Revolución, para resituar con una visión liberal a la intelectualidad del momento, y lo que hace la Europa de la Restauración, que es la que vence a Napoleón, es restaurar el antiguo régimen, es decir, borrar todo lo que, digamos, de progreso podría haber aportado, y de hecho durante algún tiempo, poco tiempo, aportó a buena parte de Europa, no digo Napoleón, ni las matanzas y las batallas, sino las ideas que iban detrás. Esta es la Europa de Metternich, que es el ministro, el canciller austriaco, que es un poco el que diseña el nuevo mapa en este principio del siglo XIX. No lo vamos a describir, pero no lo vamos a explicar, pero sí quiero que tengáis una visión visual de hasta qué punto estaba fragmentado y como consecuencia los intereses contrarios entre unos y otros era una cuestión de tiempo que acabaran estallando, a pesar de que van a intentar, Congreso de Viena y luego la Conferencia de Berlín, que eso no ocurra, pero va a ser literalmente imposible. Esta Europa de la restauración, es decir, retrógrada respecto a las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, esta Europa retrógrada, fragmentada y enfrentada entre sí, esta es la que se va a lanzar a la empresa imperialista. En potencias, digamos, que van a salir beneficiadas de esta nueva Europa, Austria, Rusia, Gran Bretaña, por diferentes motivos, si queréis esto lo recuperamos después, pero las líneas de tensión, de fricción, estaban cantadas. Inglaterra y Rusia. Inglaterra no quería una gran potencia en Europa como le había pasado con Francia, por tanto esa va a ser una línea de enfrentamiento prácticamente todo el siglo. Entre Austria y Rusia, básicamente por la zona balcánica y porque estaban muy próximas, la expansión de una u otra, digamos, afectaba supuestamente a la seguridad de estos países. Entre Austria y Prusia, porque estaba mal resuelto todo el problema del mundo germano. Alemania no estaba unida todavía, la unidad alemana vendrá más tarde. El liderazgo de Austria sobre todo el mundo germánico, el liderazgo de Prusia de un sector que está ya empujando hacia la unidad de Alemania, en fin. Estas, y bueno, y luego parecen menores, pero fueron importantes. La unión de Bélgica y Holanda, que acabó en una guerra entre los dos países que les devolvió, digamos, la independencia a cada uno de ellos, o el caso de Noruega y Suecia, que también se unieron artificialmente como resultado de esta Europa de Metternich y que también acabó en una guerra. Por eso os digo que esta Europa
guerrerista, enfrentada, fragmentada y de la restauración del antiguo régimen, es la que se lanza a la campaña imperialista. No me voy a detener. ¿Todos los europeos pensaban esto? No. Hubo un ciclo, se llama el ciclo de las revoluciones burguesas liberales, que tenían una visión diferente respecto a cómo había que organizar tanto la economía como la sociedad, que se enfrentaban a esa Europa de la restauración. El ciclo de las revoluciones 1820, 1830, 1848, también llegó a España con el trienio liberal de Riego, que todos conoceréis, que fue aplastado por el presentismo, como me diría un amigo que voy a utilizar, la OTAN de entonces. La OTAN de entonces, que era la que ponía orden militarmente si alguien se desmadraba, era la Santa Alianza. Qué casualidad que además tuviera un nombre religioso. La Santa Alianza era un pacto militar para defender esa Europa de la restauración, de esa Europa conservadora. Y aquí los españoles tuvimos experiencia. El trienio liberal y lo que podía haber supuesto la introducción o el desarrollo, mejor dicho, porque se intentó durante 3 años, el desarrollo del liberalismo, pues se truncó con la invasión, recordáis, los 100.000 hijos de San Luis. Los carbonarios en Italia, con el reino de las 2 Sicilias, los palícaros en Grecia. Hubo intentos, todos aplastados en sangre. La Europa de la restauración no permitió que esta burguesía liberal pudiera cambiar de alguna manera, no sabemos si mucho, poco, pero cambiar de alguna manera el diseño que había salido de Metternich y del Congreso de Viena. Y llegamos al reparto del mundo de aquella época. Esto es África ya colonizada, ¿no? Me sirve para plantear que África fue literalmente repartida en su práctica totalidad. En menos de un siglo, yo diría prácticamente medio siglo, y donde solo sobrevivieron 2 países, Liberia y Etiopía, por diversos motivos. Liberia, sabéis que fue ese país que se creó con esclavos negros, que por otro lado Estados Unidos los quería quitar después de la guerra de secesión, y los quería quitar, entonces hubo inmigraciones paulatinas hasta que se creó el Estado Libre. ¿Qué relación tenía Europa con África? Pues básicamente antes del imperialismo del siglo XIX, la esclavitud. El interés de Europa por África era básicamente conseguir esclavos, desde el siglo XVI. Y en esto todos, claro, unos más que otros, no porque no fueran esclavistas, sino porque no tenían dónde colocarlos. Cuando tuvieron oportunidad de colocarlos, por ejemplo, claro, ¿quién vendía esclavos? Sobre todo al principio, pues básicamente Portugal, porque ya tenía Angola y Mozambique, sobre todo Angola. ¿Los cazaban los portugueses? En su inmensa mayoría no. Utilizaban, como se hace hoy en día también, utilizaban, digamos, líderes mercenarios africanos que se internaban hacia el interior, cazaban a los esclavos, se llevaban a la costa y ahí era donde embarcaban en los barcos negreros portugueses, que a su vez hacían la distribución a otros países o a otros lugares, entre ellos España. El famoso imperio colonial español, que quizá pueda ser un posible tema, el debate sobre si el imperio español fue mejor o fue peor que otros imperios. Ya sabéis que ahora que vivimos una época de revisionismo historiográfico, es frecuente que oigamos muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que el Imperio Español fue,
con mucho, no tiene nada que ver con el imperialismo anglosajón o con el imperialismo francés, mucho más benigno, mucho más defensor de derechos por todo el aparato administrativo, en fin, etcétera, etcétera. Esto podría a lo mejor ser un posible tema interesante, ¿no? La obra de España, yo diría que básicamente en el caso de América, porque la presencia española en África, como veréis, no es muy importante, entre otras cosas porque ya le pilló con el pie mal colocado, ¿no? Es decir, ya era una potencia en declive. Fue la esclavitud. Alguien ha dicho, bueno, pero a ver, los europeos llegan a un África, pero ese continente africano, esa imagen del africano, por cierto, frecuentemente explotada en la publicidad aún hoy en día, ese continente africano, bueno, sociedades tribales, desestructuradas, cazadores-recolectores, sin organización administrativa, mucho menos estatal, etcétera, etcétera. Esto es un mapa en amarillo de estados africanos consolidados antes del reparto de África, antes de la conferencia de Berlín, 1884. Los demás, no es que no hubiera africanos, claro, África es inmensa. Había sociedades y pueblos en diferentes estados de desarrollo social y económico, pero estados consolidados, evidentemente había muchos. Todos los europeos antes del siglo XIX conocían la riqueza de Tombuctú, se conocía el mercado de marfil, entre otras cosas porque Europa había estado comprando. Lo que quiero decir con esto es que no es esa sociedad de salvajes en la que llegan los europeos y entonces civilizan, en lo absoluto. Estos son pueblos, digamos, grandes grupos de pueblos lingüístico-culturales, estos nombres, antes también del reparto de África. ¿Y cuándo viene el cambio fundamental? El cambio fundamental es la Conferencia de Berlín de 1884-85. La lidera, igual que había sido el canciller austríaco el Congreso de Viena, la lidera Bismarck, uno de los promotores de la unidad alemana, que aparentemente no tiene demasiados intereses coloniales en ese momento, pero que se hace eco de la propuesta de Portugal e Inglaterra de que se cree una nueva colonia de grandes dimensiones que será el estado del Congo, el Congo belga. Evidentemente todo esto estaba inducido desde el rey Leopoldo de Bélgica. Deciden, entre otras cosas, en esta conferencia, en primer lugar, dar el visto bueno a la colonización de África, que es realmente cuando se inicia de manera generalizada. Segundo, abrir las líneas de navegación sobre todo el río Congo y el río Níger, porque claro, existía un problema. Si hacemos el reparto de África, yo digo que el río Congo se navega hasta aquí, pero esta parte que es mía, tú ya por ahí no puedes navegar. Entonces se llegan al acuerdo de no, todos los grandes ríos son navegables por todos. ¿Para qué? Para evitar enfrentamientos, claro está. Y la obligación de comunicar siempre, no hacerlo a escondidas, la ocupación de territorio y decidir quiénes podían o no colonizar las partes que estaban, digamos, inexploradas en ese momento. Hubo un debate, Bueno, unos defendían, por ejemplo, España defendió que quienes tenían más derechos para colonizar eran los estados que ya estaban presentes en África, sobre todo en las costas, entonces colonizar el interior. Pero hubo otros países que dijeron, no, mi aparato económico y tecnológico es tal que yo puedo colocar mucho más rápido que tú sobre el terreno a mis colonos, exploradores, etcétera, etcétera. Evidentemente eran las grandes potencias industriales del momento, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Y claro,
Este modelo de intentar evitar, recordáis desde el Congreso de Viena, enfrentamientos, en este caso por motivos de carácter imperialista, pues evidentemente hizo aguas por todos lados. En el caso de África, os pongo solo, pero hubo muchos, el incidente de Fashoda. Fashoda se encuentra en la línea de comunicación que pretendía Francia realizar desde la zona de oeste, desde Dakar, hasta el Océano Índico y cercano a lo que después sería el Canal de Suez. Y se cruza con la línea de expansión que la Gran Bretaña había decidido crear desde Egipto hasta el Cabo. El Cabo ya lo tenía ocupado colonialmente y la idea era unir las dos, digamos, los dos extremos, norte y sur, en esa línea. Claro, se cruzaron en Fashoda. Y entonces, pues, el comandante Marchand, en una estampa de la época, valeroso, combatiendo a los británicos y luchando por la República y llevando la bandera tricolor victoriosa, etcétera, etcétera. Y en una estampa también francesa, qué casualidad, la imagen de la Francia de Fashoda frente a un monstruo británico con motivo de este encuentro. Evidentemente aquí hubo poca batalla, los franceses se retiraron y dejaron vía libre a los británicos, antes de que Francia se viera envuelta en una nueva guerra con el que ya claramente era el mayor imperio de la época. África en 1880, estos son los países colonizadores. África en 1913, poco antes de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido, Francia, Portugal, España, Italia, Alemania, Bélgica, Liberia y Etiopía, que sobrevivieron. Se repartieron todo. A una velocidad la empresa realmente es extraordinaria. Estamos hablando del continente africano. Y dentro de este reparto, sin duda alguna, hay que hablar del Congo. Del Congo grande, se habla de dos Congos, ¿no? El Congo pequeño, el francés, y el Congo belga. La creación del Congo, del Estado Libre del Congo, es curioso el nombre que le pusieron al país, se decide, como recordáis, en la conferencia de Berlín, y no es correcto decir Congo belga, porque no fue belga hasta prácticamente el final, no sé si fue final o principios del siglo XX, porque el rey Leopoldo II de Bélgica era el verdadero dueño del Congo. Estaba a su nombre la colonia, no a nombre de su país. Este es el Congo que recibe de la conferencia de Berlín, y este es el Congo que va conquistando. Es un país, bueno, luego si queréis podemos hablar de qué ha pasado con el Congo, porque es un paradigma. Estos que decían cómo estos países no han progresado a pesar de la tecnología de los europeos, etc. Bueno, podríamos hablar del Congo hoy, y lo podríamos hablar mirando nuestros teléfonos. Esta zona es riquísima en productos tanto vegetales y sobre todo minerales. Riquísima, recorrida por el río Congo, que es uno de los más importantes. Se podría pensar, si era del rey de Bélgica, que estuvo el ejército belga allí. No, como era del rey, lo que hizo fue crear un ejército mercenario, además de diferentes orígenes. Había de todo tipo de países europeos combatiendo bajo la bandera de Leopoldo. Marfil, caucho, madera, plantaciones, en fin. Pero el impacto que supuso la colonización
del Congo fue literalmente un auténtico saqueo. Y sin embargo, en el siglo XIX, hasta muy tarde, hasta ya finales del siglo XIX, Leopoldo II de Bélgica tenía fama del modelo del colono humanitario, ese filantrópico, descubridor, que aportaba avances tecnológicos, telégrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Creó compañías de carácter geográfico, es decir, de descubrimiento, con unas connotaciones humanitarias. Perdonadme mi segundo presentismo, es lo que podríamos llamar una especie de ONG hoy en día, ¿no? Una especie de ONG que era una compañía, pero que estaba evidentemente a las órdenes de Leopoldo, que en realidad evidentemente no se dedicaba a realizar labores humanitarias, ni mucho menos. Ahora lo veremos. Hubo resistencia de dirigentes locales, evidentemente aplastada. Estas son vietnamitas, si no recuerdo mal. Sí, vietnamitas, fusileros vietnamitas al servicio de Francia, trasladados al Congo. De Francia, no, perdón, de Francia y de Bélgica. La labor fundamental de la cristianización para intentar cambiar la mentalidad de los pueblos originarios. Esta es una caricatura de la época en la que ya se está criticando a Leopoldo rodeado de cabezas cortadas, pero esto no es retórico. Es que de esto había mucho, muchísimo. Estas son dos mujeres rehenes encadenadas para que sus maridos aceptaran internarse en la selva y traer caucho. No las liberaban hasta que el marido no venía con el caucho. Este es un hombre que está siendo castigado porque evidentemente no haría bien su trabajo, o sea, intentaría escapar, etc., encadenado, utilizando el chicote. El chicote era un látigo que se hizo muy popular en aquella época, se hacía con piel de búfalo, me parece que era, que claro, descarnaba. Estas son dos chicos, creo que son dos muchachos. En el caso de Mola, tiene las manos cortadas porque le habían puesto unos billetes tan apretados que se les engangrenó y lo tuvieron que cortar. Y en el caso de Yoka, lleva la mano derecha cortada porque era muy habitual que a los mercenarios, esos mercenarios que vienen de Europa, para que les demostraran, para que les pagaran, en definitiva, sus presas, llevaban una muestra, que era, en este caso, cortarle la mano. A la niña, al niño, le cortaron la mano pensando que había muerto y luego sobrevivió. Son fotos del momento, probablemente hechas por algún misionero. Este es Separ, un misionero presbiteriano, que fue uno de los, no demasiados, pero que sí denunció la represión en el Congo que se estaba produciendo. Aquí tenemos misioneros británicos con dos hombres que están sosteniendo las manos cortadas de gente de su poblado, de su lugar de origen, porque ya digo que las manos cortadas eran una muestra de castigo y también para sacar recursos. Y este, que me parece que es uno de los más elocuentes, este es un dirigente comunal que está observando la mano y el pie amputados a su hija de 5 años para advertirle que si no obedece, esto es lo que le pasará a él y a todos los demás de su poblado. Esto lo hacían las milicias mercenarias anglo-belgas. Estaban contratadas por los dos países. Esto es
algunos de los muchos personajes que hubo en aquella época dirigiendo el proceso colonial, en este caso en el Congo. Van Kerchoven, que explicaba en una entrevista a sus compañeros que cada vez que enviaba a sus mercenarios les daba 2,5 peniques, 5 varillas de bronce, 2,5 peniques por cada cabeza que le traían. No sé si recordáis esto de que los indios en Estados Unidos, bueno, en América del Norte, esta fama de que los indios cortaban la cabellera a sus víctimas. Supongo que recordáis que el corte de la cabellera no lo inventaron los indios, lo inventaron los europeos, en concreto los británicos y los franceses. Cuando estalla la guerra entre Inglaterra y Francia, creo que la guerra de los 7 años, se traslada a las colonias y tanto unos como otros tenían aliados a naciones indígenas, a naciones indias. Y tanto unos como otros le pedían a sus mercenarios indios que una forma de demostrar las víctimas que habían realizado era cortarles la cabellera. Esa costumbre quedó instalada en la cultura guerrera de los indios, pero no lo inventaron ellos. Este Leon Rom, bueno, era uno de los oficiales, de los tantos oficiales que tenía la costumbre de rodear su casa y la entrada de su casa con su valla así al estilo europeo, rodeada de cabezas cortadas. Podéis comprender por qué la prensa, cuando denunciaba esto de las cabezas, que era un auténtico sistema generalizado de salvajismo. Y pone la foto a Conrad porque pone a estos dos ejemplos posibles que pudieron inspirar a Conrad en el personaje de Kurtz en la novela de El corazón de las tinieblas. Kurtz. El propio Conrad viajó al Congo. Y en El corazón de las tinieblas el personaje, el protagonista, obviamente es él. Y bueno, pues la novela es suficientemente elocuente. O sea que no es literatura, es realidad. Este me llamó mucho la atención porque este era un aristócrata del sur de los Estados Unidos, millonario, y fue uno de los grandes contactos en Estados Unidos para promocionar la creación del Estado del Congo en África. Es decir, los vínculos entre potencias para promocionar, y de hecho salió de la conferencia de Berlín. Morel fue uno de los periodistas que empezó a denunciar la situación en el Congo. Washington Williams, que tenía orígenes africanos y luego se hizo historiador, escritor, etc., también tuvo un papel muy importante. Andrew Sanu, que curiosamente fue funcionario de la administración de Leopoldo y que en realidad funcionó como un agente secreto porque era el que sacaba información de la administración colonial en Congo para dársela a los opositores a la opresión colonial belga. Cuando lo fue detectado por las autoridades de la administración colonial, le obligaron a suicidarse o lo suicidaron directamente, ¿no? Y Roger Casseman, cónsul británico de origen irlandés, que yo creo que eso explica mucho también, fue uno de los grandes también defensores, acusadores de Leopoldo y defensores de los pueblos aborígenes. Si no recuerdo mal, Casseman murió fusilado. No sé, supongo que no tanto por las denuncias sobre África y probablemente más por su posición nacionalista irlandesa. ¿Es un personaje de una novela de Vargas Llosa? De Vargas Llosa. La India ya ha dicho que se va a ser un poco la perla de la corona, ¿no?, del Imperio Británico, junto con Ceilán, con Nepal, etc. Aquí vemos al primer ministro de Israel,
ofreciéndole la corona. Entonces la reina de Inglaterra se convierte en emperatriz. Claro, en una Europa llena de emperadores estaba muy bien. Ese rol de la superestructura que hablábamos antes, ¿no? El prestigio, la fama, etcétera. Ser emperatriz, y sabemos evidentemente todo lo que ha supuesto toda la época victoriana en el terreno imperialista. Estas son las posesiones británicas, cómo van creciendo: 1805, 1837, 1858 y Estados Indios dependientes. Es decir, hay una posesión directa de la corona. Antes, ya recordamos, la Compañía de las Indias Orientales, luego ya de la corona británica con la figura del virrey, y luego, digamos, estados títere, ¿no? Una especie de protectorados dirigidos por la aristocracia local, pero evidentemente vinculados a la administración británica sin ninguna duda. Estos son los focos de los puntos de la sublevación de los cipayos de 1857. Aquí veis a los cipayos, aquí una escena de la guerra, y luego lo fundamental. Era esencial conseguir llegar, colonizar Asia, empezando por la India, y no tener que dar la vuelta por el Cabo, dándole la vuelta a todo el continente africano. Por tanto, por eso el empeño de Francia primero, constructor fue Lesseps, no recuerdo mal, en 1857, y me parece que se inaugura, y luego los primeros barcos en 1865, 66. Pero luego el interés británico. O sea, el interés británico era esencial, claro, para controlar el canal de Suez era esencial controlar Egipto. Y para controlar Egipto, o el control de Egipto, era esencial para conseguir esa línea de expansión norte-sur hasta el Cabo, y por tanto la colonización de, recordáis, ahora lo veremos, este es el Imperio Británico, sí, hasta principios del siglo XX, pero para que veáis en diferentes fases, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX y XX. Pero el nivel de expansión es espectacular. Es un imperio global, ¿no? Disraeli, el que le hizo emperatriz a Victoria, a la reina Victoria, conservador, y Gladstone, que era, digamos, liberal, pero que también continuó la política imperialista. Liberales y conservadores estaban de acuerdo en que la alternativa imperialista era la única posible para Inglaterra. Alguien también me ha dicho en alguna ocasión, bueno, si estos imperios coloniales estaban sacando tanto de sus colonias, pues la población de estos países serían muy ricos. La pregunta podría hacerse en la actualidad. Todos podemos identificar un imperio en este momento en el mundo, ¿verdad? Los Estados Unidos. Pero analizamos la sociedad norteamericana y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos esto. Esto es lo que pasaba en la Inglaterra en el momento en el que se estaban produciendo esas colonias imperialistas, esa extracción de recursos tan espectacular, etc. Esta es una foto de una familia estándar de obreros malnutridos, enfermos, que trabajan muchísimas horas, que tienen accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Las sociedades de las metrópolis no vieron ningún beneficio por el hecho de que sus estados iniciaran esa política imperialista en el mundo. Y sin querer ser presentista por tercera vez, pensemos en los Estados Unidos, ¿no? Una sociedad profundamente desigual, profundamente, en fin, no sé, eso sería ya objeto de otro tema, pero cuando uno ve esas fotografías de la droga esta, del fentanilo, con la gente por la calle, centenar, en fin.
Bueno, la falta de servicios públicos, un montón de cosas más. El Imperio Británico, consolidado su influencia en Egipto, Nigeria, Uganda, Kenia, luego ya la guerra de los Boers, que eran de origen holandés, que se habían asentado, ellos por su cuenta, se habían asentado y construido tanto en Orange como en Transvaal repúblicas de colonos, no de africanos. Se habían asentado y claro, ahí la corona británica lo tuvo claro. Es decir, en su política de expansión, en este caso sur-norte, para conectar con Egipto, pues les molestaban los Boers. Y fue una guerra muy dura, porque aquí los Boers de origen holandés sí tenían armamento moderno, y bueno, acabó con la derrota de los Boers y la ocupación del territorio, ¿no? Además, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y además algo que también no hay que olvidar, porque estamos poniendo mucho el foco en imperialismo colonialista, colonia, territorio y colonos, y a veces no es, hemos dicho al principio, no es eso. A veces es influencia económica, empresas que controlan sectores estratégicos de la economía de otros países. La corona británica controlaba en gran medida las economías Argentina, de Uruguay, Brasil, Chile y Perú, a partir de la influencia de sus grandes empresas. Entonces, esto es otra forma de imperialismo que no es de ahora, que no sonará mucho, sino que ya viene del siglo XIX. En Asia Central, a partir de la India, Birmania y Afganistán. Aquí en Afganistán, a ver si lo veo porque la foto es muy mala, tendría que estar por aquí. Entra en contacto con los intereses rusos. De Rusia vamos a hablar ahora. Intereses rusos, que es lo que se llamó el Gran Juego, que era la tensión entre la corona británica y el imperio ruso aquí está, en la zona de Bajara, y llevará a un enfrentamiento creciente. Y llegamos a China. De la dinastía Ming, que es la que prácticamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII había reinado, es la famosa China culturalmente que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De la cerámica, de la literatura, etcétera, etcétera. Esta dinastía es destronada por otra dinastía de origen manchú, que adopta toda la parafernalia y el protocolo de los Ming, son los Qing, y que se van a mantener en el poder en China hasta 1912. Estos Qing, evidentemente, su base política, su poder, estaba depositada en una casta aristocrática de terratenientes y funcionarios, todos de origen manchú, sobre el resto de la población. Esta es la China antes de la intrusión de los países imperialistas, la China, digamos, histórica, y la expansión manchú, como veis, bueno, supera con mucho incluso las fronteras actuales de China. Cuando alguien alguna vez, bueno, esto es también un poco una entelequia, pero ¿os podéis imaginar una China de la que sabemos tan poco, de la que conocemos apenas 4 generalidades y a veces muy sesgadas y muy intencionadas? Si la China del siglo XVIII o del siglo XVII, que no tenía nada absolutamente que envidiar a los países europeos del momento, tecnológicamente y culturalmente, que envidiar y mucho más. Si esa China se hubiera lanzado a una política imperialista contra Europa, ¿qué habría pasado? Es un poco ciencia ficción, ¿no? O historia ficción, pero lo que pasa es que la política china desde la época Ming y luego la dinastía Qing sí se expandió en su entorno, en su área, digamos, geográfica natural, pero jamás intentó ir más allá.
que es lo que van a hacer los países europeos y Estados Unidos y Japón poco después. Es una economía muy activa, estoy hablando antes de la ocupación europea, evidentemente es una industria artesanal, pero es una industria a gran escala, comercial, en fin, todos tenemos en la cabeza la producción de té, etc., ¿no? Y algo muy importante, los chinos hasta el siglo XVIII habían hecho recopilación, sobre todo en siglos anteriores, recopilación de oro y de plata. Es decir, exigían el pago de sus productos en los no muchos intercambios comerciales que realizaban con otros países, entre ellos la monarquía hispánica. Filipinas estaba muy cerca. Hay doblones de oro del Imperio Español depositados en los museos chinos. Lo que hicieron fue una captación a gran escala durante siglos de oro y plata exigían el pago en oro y plata. Claro, eso en el siglo XIX suponía que las potencias imperialistas sabían que en China, probablemente China era el mayor banco de todo el mundo con mucho depositario de oro y sobre todo de plata. ¿Y qué es lo que se le ocurrió a la Compañía de las Indias Orientales a finales ya casi del siglo XIX? Amenazar con una flota británica al emperador de China para que le obligara a comerciar. Bueno, muchos productos, a todos nos suena el té, la seda, etc. Y empezaron a exigir en el tipo de productos que tenían que utilizar los tael, los lingotes de plata. Son lingotes, yo he visto en fotografías, son lingotes más o menos de ese tamaño, y la compraventa, porque era a gran escala, la compraventa se medía en cofres de tael, es decir, llenos de esos lingotes de plata. A cambio, ¿qué ofrecía los británicos? El opio. Yo siempre, cuando hemos hablado de las guerras del opio, yo siempre le he preguntado a mis alumnos, antes de hablar de estos temas, guerras del opio entre la corona británica y China. ¿Quién le vendió el opio a quién? Todos. China. No, fueron los británicos. Es el opio que estaba saliendo de India y de Birmania. Ese opio, que por cierto es como todos los productos comerciales, había que colocar, lo colocaron en China. La venta de opio desde 1800 prácticamente a 1839, poco antes de la primera guerra del opio, exponencial. Evidentemente el opio generó un problema de salud pública, estos son fotografías, y un problema también de cambio cultural muy fuerte. Aquí se están cortando las famosas coletas, etc. Eso fue un impacto realmente importante que llevó a una crisis no tanto económica, que también, porque China se estaba descapitalizando, sino también de carácter cultural, de imaginario colectivo, es decir, les estaban cambiando el país. Y gran parte de la administración de mandarines, los mandarines serían los encargados provinciales del gobierno imperial, gran parte de esa administración de mandarines, o muchos de ellos, estaban implicados o bien porque estaban cobrando bajo mano de los británicos, o bien porque sencillamente porque hay casos identificados, estaban literalmente enganchados. Claro, esto llevó a que Lin Se-tzu, un ministro extraordinario para los temas del opio del Imperio Chino, decidiera la destrucción del opio en los puertos chinos. ¿Y qué hizo la corona británica? Palmerston. Hasta entonces eran empresas privadas las que estaban operando con el opio y comprando y vendiendo. Lo que hizo fue que esos productos
destruidos en los puertos, básicamente opio, los convirtió en una deuda de la corona. Y entonces ya no era una empresa privada, una compañía privada pugnando con el imperio chino. Era la corona de Inglaterra pugnando contra China. Y claro, lo que exigió fue recuperar esas propiedades, ¿no? La Primera Guerra, del 1839 a 1842, acabó con el Tratado de Nankín y supuso la apertura ya de China, la entrega de Hong Kong. Yo no sé si recordáis que se fue de vuelta en 1997 y no sé si recordáis qué tipo de cosas decía la prensa, muy interesante, sobre la devolución de Hong Kong. ¿Y qué sabía la gente de la devolución de Hong Kong? Una entrega de un territorio como consecuencia de una guerra claramente impuesta por Inglaterra con intereses espurios totalmente, ¿no? Bueno, fue una guerra evidentemente totalmente desigual, no por el número, sino por el armamento. Claro, la capacidad militar del Imperio Chino creo que tenían aproximadamente 1 millón de soldados en aquella época. La capacidad militar combatieron 200.000, de los británicos era infinitamente mayor, porque ya estamos hablando de armamento, pues eso, pensemos, ¿no? Lo que significa los combates en estos momentos entre, no sé, bueno, ahora el armamento está mucho más desarrollado, pero evidentemente estaba a años luz, ¿no? La segunda, del 56 al 60, ya con el apoyo de Francia, Estados Unidos y Rusia, saquean, derrotan a los chinos, saquean el Palacio de Verano. Aquí hubo un famoso debate porque saquearon el Palacio Imperial, pero lo saquearon es que lo destruyeron todo. Bueno, lo destruyeron o se lo llevaron, claro, lo que pudieron. Como consecuencia de todo ello, en estos tratados, el de Tientsin, Aigún y en la Convención de Pekín, se legaliza la apertura de los puertos, de 12 puertos, al comercio europeo y la importación del opio sin ningún tipo de restricción. Como consecuencia de ello, además, esto generó un problema interno en China. Claro, la gente, después de ver todo esto, pues evidentemente se rebeló contra su propia élite política. Son las famosas revueltas de los Taiping. Estos son los puntos de revueltas de los Taiping, hacia 1850. Por cierto, que en estas revueltas de los Taiping, la dinastía Qing se mantuvo en el poder porque los países europeos, entre ellos los británicos, les ayudaron. Y les interesaba mantener a los Qing que habían entrado a aceptar la presencia europea, etcétera, que negociar con estos revolucionarios campesinos que estaban hartos de corrupción y de la venta de los intereses de chinos hacia los europeos. Esta es la famosa emperatriz Cixi, 1861, que es una de las grandes colaboracionistas, una maniobrera, se implicó en diferentes digamos, intentos de revuelta, y cuando veía que no había posibilidades se retiraba, entre ellos intentos como la intentona contra la Casa Imperial de los 100 días, la guerra de los boxers, ¿no? La guerra de los boxers, si no recuerdo mal, boxer en chino es algo así como puño en alto, puño... y que era también eran revueltas populares, la inmensa mayoría de campesinas que estaban hasta las narices de todo lo que estaba pasando con la Casa Imperial, que ya digo, sostenida por los europeos. Y ya el colofón fue la guerra también chino-japonesa, es cuando Japón ya se lanza también a la conquista, que fue una derrota absoluta. Aquí los europeos sí que dejaron a China sola, no les aportaron, porque
Japón ya era una potencia imperialista más en el juego, ¿no? Aquí tenéis los territorios de influencia rusa, británica, francesa y japonesa. Se reparten buena parte de China, parte de los puertos. Este es el sudeste asiático, la zona de lo que llamaban los franceses la Conchinchina, zona de Laos, Camboya y Vietnam, básicamente francesa, los diferentes momentos de ocupación. Y por no dejar a China así, pues recordar que sí que hubo una revolución en 1911 que implantó la república en China, Sun Yat-sen, este sí que nos suena, que implantó la república e intentó a partir de ese momento una política de independencia nacional y de expulsión de los intereses coloniales de los países extranjeros. A estas alturas, estas son las posesiones europeas en Asia, además de las que hemos descrito en China. No me voy a detener más porque si no, ya acabamos. La historia de Manchuria, la ocupación japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llamaron Manchukuo. Todos recordaréis la película de El último emperador, de Bertolucci. Es Puyi, este es Puyi, el último emperador manchú al servicio de los intereses japoneses en Manchuria. Luego ocuparon más territorios, ¿no? Corea, Formosa, Hong Kong, Shanghái. El Imperio francés también es una recapitulación desde prácticamente el siglo XVI hasta 1970, las posesiones coloniales francesas, en África, en el sudeste asiático. La expansión japonesa, que ahora veremos, la revolución Meiji, la expansión japonesa hacia China, hacia Corea, hacia Manchuria, ya hemos hablado de Manchukuo, y la expansión norteamericana, muy importante. Estados Unidos entra en juego a finales del 19 y entra en juego jugando por todos los sitios. Es decir, por supuesto, la guerra contra España, que en realidad encerraba a quedarse con lo poco que quedaba de imperio colonial español, Cuba y Filipinas. Pero también Midway, Hawái, Samoa, Guam y sus intervenciones a principios de siglo, esto ya del siglo XX, sus intervenciones en América Central. En Nicaragua, no sé si os suena, César Augusto Sandino en Nicaragua, es el levantamiento de los nicaragüenses contra la primera invasión literalmente con tropas norteamericanas, República Dominicana, Cuba, Panamá, etc. ¿Recordáis aquello de Monroe, de América para los americanos, ¿no? De América para los norteamericanos, claro. Eran las potencias europeas fuera. Eso es un área de influencia estadounidense. La revolución Meiji, que es la que lleva al Japón feudal, de golpe, desde la instauración de la dinastía, con apoyo europeo y estadounidense, sobre todo estadounidense, también europeo, pero sobre todo estadounidense, a esta dinastía para que modernice el país. Claro, es una posición, es un Japón que actualiza, hace una revolución industrial a toda velocidad y se lanza automáticamente a la expansión imperialista, que era lo que tocaba en ese final del siglo XIX, principios del XX. La expansión rusa, que sigue dos líneas, una hacia el sur, hacia la zona de influencia sobre Mongolia, hacia la zona de influencia sobre Manchuria, y ya hemos hablado del enfrentamiento con la corona británica en el área de Afganistán, ¿no? Y la otra línea, que es una línea que atraviesa, este visto bueno, se produce ya claramente prácticamente a mediados del siglo XIX. Es decir, a Rusia le dan el visto bueno para que se lance a la conquista del este, de su área asiática, ¿no? Y es el famoso transiberiano, que va a acabar en Vladivostok
y como consecuencia necesitaba tener controlado el área de Manchuria, el área de Mongolia, y tenía, siempre lo hubo hasta que hubo la guerra ruso-japonesa, claro, conflictos en la zona con Japón, en la zona de Salahín, en la zona el mar del Japón, según dicen los japoneses. El Imperio Español, bueno, el Imperio Español no voy a detenerme mucho porque luego lo conocéis. A estas alturas, de finales del 19, en régimen de protectorado, la zona de Río de Oro, el Sáhara y la zona norte de Marruecos, compartiéndolo con el protectorado que también tenía Francia sobre el sultán de Marruecos, pero que en la práctica era un títere en manos de los franceses. Y Guinea, ¿no? Bueno, Guinea, Fernando Po, Annobón, ¿qué más? Y hasta la guerra con Estados Unidos, Filipinas. Aquí tenéis guarniciones, estas son de Guinea precisamente, esta es de Río de Oro, del Sáhara. Bueno, no hablamos de las intervenciones de carácter imperialista inducidas por otras potencias a España durante el siglo XIX, pero hay un montón. Contra México, contra Perú y Chile, la Guerra del Pacífico, contra Vietnam. O sea, la Conchinchina francesa fue, Vietnam, Laos, Camboya, fue el resultado de la participación de España, la España de mediados del, quiero recordar, 1860 o 1861, en una operación que fue absolutamente, primero, catastrófica para las tropas españolas, que no estaban para nada preparadas para una guerra colonial en esas latitudes, y segundo, porque iban absolutamente de subalternos de los franceses. Todas las intervenciones en América Latina que se realizan entre 1860 y 1865, 66, supongo que fue antes de la gloriosa, del 68, todas esas intervenciones son inducidas o bien por Inglaterra o bien por Francia. Y lo que hacen las tropas españolas es ir de subalternos. Hasta que en un momento determinado, pues pasó en Vietnam y pasó también en el Pacífico, se dan cuenta de la situación y se dan la vuelta y se van, ¿no? Con las manos vacías, pero con bastantes féretros que trasladar a España. La conferencia de Algeciras, que fue de las muchas conferencias, hubo muchas, fue una de las más importantes para la distribución de la zona del Sáhara. Un panorama de británicos, franceses, alemanes en 1900, lo mismo en el mundo en 1914 y 1914, Primera Guerra Mundial. Claro, porque la política imperialista, recordáis la triple entente y la triple alianza, ¿no? Los imperios centrales contra todos los demás. Porque la política imperialista solo puede llevar a la guerra. O sea, pensar que en el mundo, incluido yo creo que el mundo actual, y hago el quinto o sexto presentismo, pensar que en el mundo actual la política de alianzas, que yo creo que todo el mundo visualiza con claridad, ¿no? Hace poco ha habido unas maniobras Rusia-China, navales, las más grandes que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Pensar que las zonas estratégicas a nivel del planeta y los intereses imperialistas, por parte de todos, evidentemente, pueden sostenerse en el tiempo y se pueden diplomáticamente arreglar, solo es posible durante algunos periodos de tiempo, porque indefectiblemente acaban en conflictos. O sea, el imperialismo, el imperialismo como fase final del capitalismo
lleva forzosamente a la guerra. Y no hace falta deciros que de donde están viniendo los inmigrantes son zonas de guerra, guerra formal o guerra informal, me da lo mismo, ¿eh? En el Congo, si yo no recuerdo mal, en este momento hay 140 grupos armados paramilitares actuando en el Congo, en lo que fue el Congo belga, alrededor de las minas de coltán, alrededor de cobalto, alrededor de minerales que son estratégicos en este momento en las telecomunicaciones. Por eso decía que íbamos a acabar mirando los teléfonos, porque está en nuestros teléfonos. Solo tenéis que ver la lista de las 10 primeras multinacionales a nivel global en el mundo, o de las 10 primeras multinacionales que se dedican a la extracción minera. Identificar los países y ver si eso tiene algo que ver con el imperialismo del siglo XIX. De las 10 multinacionales a nivel mundial, 7 estadounidenses, 2 chinas y una de Taiwán, las más importantes. De las 10 multinacionales extractivas y mineras, 6 con diferentes formatos, a veces son consorcios, a veces van por libre, 6 estadounidenses, australianas y del Reino Unido, y las demás, China, México, Suiza y Brasil. Y eso es el panorama. Perdonad que me haya extendido, ¿eh?